Queremos darles la bienvenida de parte del colectivo Kununpacha, Hablemos de Cambio Climático, a este que es nuestro primer conversatorio. Este es un espacio que hemos buscado para hablar de los temas ambientales que nos interesan, ampliar su discusión y aprender un poco más. Es un espacio propuesto que le hemos llamado Mientras el café se enfría, hablemos de cambio climático, que no queremos que sea tan académico, sino que queremos que sea bastante informal, una conversación en la que se pueda compartir diferentes perspectivas, dudas. ¿Y por qué se llama Mientras el café se enfría, hablemos de cambio climático? Es una perspectiva que queremos decir, mientras estamos esperando a que todos estos efectos del cambio climático sucedan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer ante esta crisis que realmente está pasando en todo nuestro planeta? Entonces estamos aquí los 4 miembros del colectivo: Verónica Albuja, David Hidalgo, Inti Sandoval y yo, quien les doy la bienvenida. Yo soy Carla Espinosa, soy ingeniera ambiental y una de las fundadoras del colectivo. Bueno, ahora les voy a dar paso a cada uno de mis compañeros para que ellos hagan una pequeña presentación y los puedan conocer un poco más. Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer conversatorio del colectivo Kununpacha. Mientras el café se enfría, hablemos de cambio climático. Mi nombre es David Hidalgo, soy ingeniero mecánico de profesión y ahora estoy cursando mi maestría en cambio climático en la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo practicando andinismo hace unos 20 años y de allí surge mi preocupación de devolverle algo a la montaña de todo lo que me ha dado. Pues por eso es que también hemos decidido comenzar con este primer espacio hablando sobre los glaciares andinos en extinción. Así que pónganse cómodos, tomen su taza de café y conversemos juntos sobre problemas de cambio climático. Y ahora le doy paso a Vero para que también nos cuente algo sobre ello. Hola con todos, soy Verónica Albuja, de profesión politóloga, trabajo con organizaciones sociales, pero también, igual que mis compañeros, fundando este espacio para compartir con toda la gente que le interese el tema, sobre todo de cambio climático, de cómo conservar el planeta, pero sobre todo es un reto para todos este primer conversatorio y lo queremos compartir tomando una tacita de café. Y sobre todo que también nos compartan qué es lo que les interesa, qué les gustaría saber más adelante. Sin más, también le doy la palabra a Inti. ¿Qué tal con todas las personas? Mi nombre es Inti Sandoval, soy de profesión, soy ingeniero comercial. Creo que uno de los hobbies y una de las actividades que más me ha traído es el tema del trekking y las actividades al aire libre. Y creo que a partir de eso, una de las preocupaciones es los ambientes en los que desarrollamos estas actividades, o sea, cómo se encuentran, cómo se van afectando, y a partir de esas preocupaciones se ve necesario realizar acciones inmediatas y necesarias en contra del cambio climático. Eso, y muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus presentaciones iniciales. Entonces, el tema de nuestro primer conversatorio sean precisamente los glaciares, como ya mencionó antes David. Entonces, los glaciares son estas grandes masas de hielo ubicadas en la cima de las montañas que pueden parecer estáticas, pero en realidad son enormes masas de hielo que están cambiando constantemente. Acumulan agua durante una temporada y luego liberan esta agua hacia los ríos, por ejemplo. Con este equilibrio proveen de recursos hídricos a animales, plantas y seres humanos. Y si no sucediera así y de repente los glaciares se derritieran por completo todo su hielo, el nivel del mar llegaría a subir aproximadamente unos 70 metros. Y la verdad es que no estamos muy lejos de este escenario, porque los glaciares están siendo afectados por el cambio climático que ya es existente, y como los glaciares son altamente sensibles a los cambios de temperatura, responden muy rápido a la atmósfera calurosa como ya la estamos teniendo ahorita actualmente. Entonces, si el aire alrededor de los glaciares es más caliente, parte del hielo del glaciar se va a derretir. Y es más grave porque este proceso de derretimiento no va a ser lineal, sino que de alguna manera se forma una sinergia. Un glaciar más pequeño ya no puede enfriar tanto aire a su alrededor. Esto va a ser más difícil que el hielo del propio glaciar se mantenga a bajas de temperaturas y se quede sólido. Entonces, este proceso de derretimiento del glaciar se va a acelerar y la masa de hielo se va a reducir cada vez más rápido. Ya hemos perdido así varios glaciares en el mundo y hoy queremos conversar precisamente sobre eso. ¿Qué va a significar para la humanidad esta pérdida de masas de hielo? Y específicamente quisiéramos empezar indicando qué significan los glaciares para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy quiteña, entonces la totalidad de nuestros recursos hídricos para la ciudad de Quito vienen de los glaciares. Entonces, perder estos glaciares significaría ya no disponer de agua. Tendríamos que buscar otra fuente de recursos hídricos. Y dentro de mi profesión, yo conozco la importancia de los glaciares precisamente por todos los ciclos hidrológicos, porque sé que tienen
un equilibrio que se debe mantener para que todo el ambiente se mantenga en una armonía y funcionando correctamente. Con esto quiero darle también la palabra al resto de mis compañeros para que ellos comenten cuál es su perspectiva de los glaciares, qué significan para ellos los glaciares, por qué son importantes. Si podemos empezar con David. Con mucho gusto. Entonces, como ya les decía al inicio de mi presentación, para mí los glaciares son algo más que mi campo de juego. Bien es cierto, llevo 20 años practicando alpinismo, he tenido la suerte de recorrer y conocer estos espacios, estos grandes ecosistemas. Con mucha pena también en el transcurso de estas décadas he sido testigo de cómo han ido desapareciendo. Entonces, he podido también ver de primera mano que los glaciares constituyen entes muy importantes, primero para la vida. Son ecosistemas que favorecen también el desarrollo de muchas formas de vida. Además también que nos proveen de agua a distintas comunidades, tanto cercanas como a comunidades humanas lejanas, en el sentido de que gran parte del agua que utilizamos para la generación hidroeléctrica, por ejemplo, se origina en glaciares. Entonces los glaciares tienen importancia en muchos aspectos del quehacer humano, porque también en el aspecto turístico su desaparición va a marcar una pérdida para los emprendimientos de deportes de aventura. Y ahora también tiene una dimensión cultural también. Habemos personas que de alguna forma tenemos una conexión que raya en lo espiritual con las montañas. Entonces la desaparición de los glaciares pues va a ocasionar este trauma también cultural. Entonces doy el paso a Inti para que nos cuente también desde su visión cultural cuál es su relación con los glaciares. Para empezar a hablar desde la dimensión cultural y social referente a los glaciares, quería partir de estas diapositivas. Son mitos, leyendas, cuentos que se han construido en estos glaciares, y este primer ejemplo que he traído es las 5 águilas blancas. Este mito, leyenda es del país de Venezuela y es una tradición de la tribu de los Andes venezolanos llamados Miripuyes, que una de las preocupaciones en estos momentos es que para el año de 1910 la Sierra Nevada tenía 10 kilómetros cuadrados de glaciar, y para el año 2018 el glaciar es de menos de 0.1 kilómetros cuadrados de superficie glaciar. Aquí este es un caso de aquí del Ecuador en la que nosotros vivimos, es el caso de Baltasarushka, el último hielero de Chimborazo. En este caso creo que la actividad que se desarrolla como una de las actividades también milenarias que se realizaban antes se realiza en el volcán Chimborazo, y una de las cuestiones más preocupantes en este caso es que desde el año 1967 el año de 1997 aproximadamente en un 60% la cobertura del glaciar se perdió. En otros también los 19 kilómetros cuadrados que tenía, o sea, ahora son solo 11 kilómetros cuadrados de la superficie del glaciar. En este ejemplo es el caso de la leyenda del Huascarán de la Cordillera Blanca del país de Perú. Tiene 14 macizos nevados, de los cuales tiene 663 glaciares, 16 picos por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. También tiene 17 picos por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Además de eso, dentro de los glaciares hay que tener en cuenta que existen lagunas, valles, ríos que se alimentan de estos glaciares. Para dar inicio y topar el tema de la dimensión cultural, hay que entender que el glaciar, sí, todos los elementos de la vida, en este caso los cerros, las montañas, las lagunas, los volcanes, han formado parte del elemento central de la mitología y de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades existentes en el continente. Sí, a esto hay que tener en cuenta que ciertos elementos o ciertas deidades se han contemplado como padres y madres. En este caso, los glaciares son considerados padres y madres en algunos pueblos. Estas entidades son entidades superiores y protectoras que velan por el bien de sus hijos, entendiendo el bien de sus hijos no solo a los seres humanos, también entendiendo a los demás elementos que forman la naturaleza o la Pachamama. También esta conformación de estas deidades, esta relación cultural y espiritual con las montañas, en este caso con los glaciares, hay que tener en cuenta que siempre en las comunidades andinas o en los pueblos andinos siempre ha habido esa relación de emparejar a las montañas, como es el caso de la Mama Tumburagua y el Taita Chimborazo, que producto de eso existe una relación que se ha tejido y como producto de eso están velando por sus hijos, por todos los elementos de la naturaleza. También otro de los elementos de la provincia de Imbabura, hay esta leyenda que ha tejido del Taita Imbabura con la Mama Cotacachi, que en un principio estos fueron glaciares, pero con el pasar del tiempo ya se han extinto.
emparejamiento y cada vez el nivel de la nieve y del glaciar se van elevando. Además de esto, en este emparejamiento se le incorpora la Mama Cayam y todos ellos, son parte de la coexistencia y de la relación que existen entre los seres humanos y también las deidades y los elementos de la naturaleza. Además de esto, con los elementos que les mencioné hace un momento, cada cultura tiene una concepción de su realidad. Aquí en el Ecuador, como les mencioné, siempre ha habido ese emparejamiento de las montañas y a partir de eso se han tejido ciertas leyendas, ciertos mitos que, llevando ya al contexto científico, podemos ver que estos conocimientos se traducen en algo o dicen en algo para nosotros y que debemos estar muy atentos ante esta situación. También mencionarles que dentro de la cosmovisión andina se ha considerado que todos los animales, como las plantas y las montañas, debemos coexistir y no el ser humano debe dominar a la naturaleza. Lo que debemos buscar es la coexistencia con el entorno, así como también la armonización con la naturaleza. Aunque suena filosófico, pero las comunidades han vivido y han convivido durante miles de años y entender que producto de esta relación se han tejido y se han desarrollado modos de vida de las comunidades y también de las ciudades en torno a los glaciares. Esto sería como un pequeño antecedente sobre la importancia de los glaciares. Eso es todo y daría paso a David. Muchas gracias, Inti, gracias por comentarnos y compartirnos esta experiencia y relación cultural de muchos pueblos. Como bien lo mencionaba Inti, existen registros de varios exploradores europeos en tiempo de la colonia, a partir del siglo XVIII aproximadamente, en donde se maravillaban con los glaciares de los Andes ecuatorianos, en donde se situaba la cota de nieve en torno a los 4.200 metros. En la actualidad, la cota de nieve en las montañas ecuatorianas sobrepasa ya los 5.000 metros. Ustedes podrán notar ya cómo en el transcurso de estos siglos muchas montañas ecuatorianas han perdido completamente sus glaciares. Inti nos comentaba el caso de los glaciares en los Andes venezolanos, donde prácticamente han desaparecido. Pues lamentablemente estamos en ese camino. Los glaciares andinos tropicales están en vías de extinción y es una batalla perdida. No hay nada que podamos hacer para frenar este proceso. Es decir, tarde o temprano, muy a pesar nuestro, los glaciares andinos tropicales van a desaparecer. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es generar algunas acciones concretas para poder tratar de alargar un poco más la vida de estos colosos de hielo. Y también otro escenario en el que debemos pensar ya es qué medidas podemos emprender para comenzar a adaptarnos a estas nuevas realidades. Bien, ahora es momento de que yo les comparta una breve visión de qué es un glaciar y por qué son importantes. Entonces, hace un momento se ha presentado esta fotografía del Carihuayrazo de 1996, en una montaña completamente diferente a la que podemos visitar hoy. En esta fotografía podemos notar cuáles son las partes de un glaciar. Podemos distinguir fácilmente tres zonas. La primera está cercana a la cumbre, va a ser la zona de acumulación. Esta zona va a recibir toda la nieve fresca que va a seguir proveyendo hacia el resto del glaciar. Debemos entender que el glaciar no es una masa estática. Un glaciar es un enorme río de hielo que está en movimiento. Sí, los glaciares se mueven y en su paso van transformando el terreno. Muchos espacios, como precisamente el Valle de Collanes en el Altar o algunas formaciones que ya han sido absorbidas por nuestras ciudades, fueron producto de estos procesos de glaciación y de desglaciación. Es decir, cuando un glaciar avanza, es como un enorme bulldozer que arrastra consigo rocas y asimismo en su proceso de retroceso deja al descubierto estas formaciones de forma de circo, ¿no? Entonces los glaciares van dándole forma al terreno. Luego vamos a tener también la línea de equilibrio, que es una zona de transición entre la nieve recién caída y la nieve que lleva algún tiempo formando parte de esta masa. Finalmente, la zona de ablación, que es la zona donde el glaciar ya está llegando al final, donde se podría decir que de alguna forma desemboca el glaciar, es esta parte más descompuesta de la masa de hielo comienza a derretirse, dando paso ya a un terreno que se llama una morrena, ¿no? Que son ya rocas muy pequeñas mezcladas con tierra que marcan ya el final de este límite glaciar. Entonces, también es importante hablar sobre las variables climáticas que de alguna forma pilotean la vida de un glaciar. Y estas dos variables climáticas básicas van a ser la precipitación y la temperatura. Es decir, necesitamos que exista lluvia y que existan temperaturas bajas para que esta lluvia se solidifique y caiga en forma de nieve y vaya acumulando las distintas capas del glaciar. Entonces, es muy importante que estas dos variables se encuentren. Es decir, podríamos tener únicamente precipitación, pero si no tenemos temperaturas
temperaturas bajas no habrá formación de nieve y por lo tanto el glaciar no se podrá regenerar. Asimismo, podríamos tener temperaturas muy bajas, por debajo de cero, pero si no tenemos precipitaciones, no hay forma de que se produzca nieve y el glaciar pueda restituirse. Esa es una de las razones por las que los glaciares andinos tropicales están en este proceso de extinción. Primero, porque ha habido una variación de las temperaturas y también de los ciclos de precipitación. Estas dos variables importantísimas para la vida de un glaciar no se están encontrando. Podemos tener lluvias, el fenómeno del Niño en sus ciclos naturales puede traer las lluvias a esta zona del continente, pero si es que las temperaturas no son lo suficientemente bajas como para solidificarlas, no tenemos presencia de nieve. Esta es una de las causas por las cuales los glaciares se están extinguiendo. Otra de las razones es precisamente el factor del albedo. El albedo es el índice que nos determina la capacidad de reflejar la energía solar sobre una superficie. Imaginemos que un albedo de valor 0 es una superficie completamente de color negro, mate, que absorbe toda la energía solar, mientras que un valor de albedo igual a 1, imaginemos que es un espejo que refleja toda la energía solar. La nieve fresca tiene un valor de albedo aproximadamente de 0.8. Entonces, si es que este valor de albedo disminuye, pues va también a disminuir, el glaciar va a perder la capacidad de reflejar la energía solar que incide sobre él y por lo tanto también va a favorecer su proceso de retroceso. Este es un fenómeno que bien podría ser un fenómeno de retroalimentación positiva, que a partir de un estímulo inicial responde amplificando la red. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el retroceso glaciar, siendo dependiente del albedo, cuando el albedo disminuye la superficie también del glaciar y entonces el glaciar pierde esta capacidad de reflejar la energía solar incidente sobre él. Al disminuir el área, pues pierde capacidad de albedo y eso hace que se contraiga más y más por la disminución del albedo. Otra razón para disminuir el albedo y que ha estado muy presente en los Andes ecuatorianos han sido los procesos eruptivos de volcanes cercanos, como es el caso del Tungurahua. El proceso de erupción del Tungurahua desde 1999 hasta el 2016 influyó gravemente con depósitos de ceniza sobre la superficie glaciar del Carihuayrazo y del Chimborazo, sobre todo del Carihuayrazo, lo que disminuyó su albedo y eso contribuyó también a un dramático retroceso glaciar en esta montaña. Hacía referencia hace un momento a las visitas de exploradores durante los siglos pasados. Entonces, esta fotografía que ustedes pueden ver corresponde al Altar, visto desde la perspectiva de la Laguna Amarilla. Así es como se veía la caldera del Altar a inicios del siglo XX. Noten todos los glaciares colgantes en la base del circo glaciar. Hoy prácticamente es roca desnuda y estos glaciares pues se ubican ya en la parte muy cercana de la cumbre. Entonces miren cuánto se ha perdido en el Altar en algo más de 100 años. En este momento quisiera agradecer también la gentileza del señor Marco Cruz, reconocido y referente montañista del Ecuador y del continente, por facilitarme su archivo fotográfico para el Carihuayrazo. Entonces noten ustedes esta imagen que él la captó en los años 70. Es una fotografía del Carihuayrazo, una montaña que hoy por hoy sería difícil de reconocer en esta imagen. Valga aquí como anécdota la triste experiencia de la estación de esquí de Chacaltaya en Bolivia, donde por el retroceso glaciar debió ser abandonada. Entonces miren ustedes cómo los potentes glaciares del Carihuayrazo rodeaban todas sus laderas e incluso en lo que fue la caldera de la montaña. Estas serían las superficies que marcan la evolución del retroceso glaciar justamente en el Carihuayrazo. Esto es producto de un estudio del doctor Bolívar Cáceres junto con el INAMI, que recopilaron mediciones de la superficie glaciar del Carihuayrazo desde el año 1956. Ustedes pueden ver ese contorno más externo. En el transcurso de estos años, hasta la última medición en 2017, el glaciar ha perdido ya el 96% de su superficie. Inevitablemente pues se extinguirá en un par de años más. La laguna congelada del Carihuayrazo, una laguna que hasta hace unos años no existía y es producto del retroceso glaciar. La poca superficie que queda, quizás del tamaño de una cancha de fútbol, terminará contribuyendo a la formación de esta laguna. Entonces miren ustedes cómo, de hecho, a partir del año 1960 se puede determinar que es el punto de inflexión en el que los Andes tropicales comienzan a retraerse de forma dramática. Miren ustedes esta fotografía también de cortesía del señor Marco Cruz del año 2016. La misma montaña que hace un par de diapositivas podíamos ver rodeada de glaciares se ha transformado ya en una montaña de roca completamente desnuda. Incluso en esta fotografía no se puede observar ya el mínimo glaciar remanente que quedaba hace 16 años y que de hecho todavía subsiste y se aferra aún a las difíciles condiciones climáticas. Entonces, lo que quería retratar con esta presentación es que la situación de los glaciares andinos es realmente dramática, es triste y está en un franco proceso
de extinción sin que podamos hacer nada al respecto. No es una batalla perdida, todavía hay acciones que podemos hacer no para detener este proceso, pero sí quizás para desacelerarlo. Existen algunas hermosas experiencias, como por ejemplo la ley de glaciares que existe en Argentina y la misma que se está discutiendo en Chile para proteger a los glaciares. Ojalá también aquí en nuestro país podamos instaurar un marco legal que proteja a nuestros glaciares, los páramos y las comunidades que de ellos dependen. Una vez que hemos analizado esta conexión, primero cultural y luego también analizado las causas que motivan a este proceso de retroceso, es el momento para que Inti nos comente cuál es su visión de los aspectos sociales y socioecológicos que se pueden originar a partir de estas circunstancias. Gracias, David. Antes de iniciar, quería mencionar el informe denominado Atlas de los Glaciares y Aguas Andinos sobre los recursos hídricos, en el que nos menciona un dato muy relevante. La previsión de las temperaturas en los Andes tropicales podrían incrementar entre 2 grados y 5 grados en el contexto de cambio climático a finales del siglo XXI, y en los Andes meridionales las temperaturas podrían subir entre 1 y 7 grados. Entonces, tomando en consideración este dato, hay que tener en cuenta que las temperaturas entre el derretimiento de los glaciares, entre más altura tiene, siempre se ha conservado la masa glacial, pero en estos contextos lo que está pasando es que el nivel está aumentando, entonces eso implica de que vayamos perdiendo masa glacial. A esto también hay que tomar en cuenta por qué es importante también analizar el tema de los glaciares. Uno de los temas más preocupantes en las consecuencias por los cambios hidrológicos que se van a evidenciar, y a raíz de eso lo que se está evidenciando ha sido la modificación del calendario agrícola. O sea, diferentes zonas, diferentes lugares de los Andes han tenido que cambiar el calendario agrícola que por tradición o por costumbre se lo realizaba. Ahora estos calendarios se han visto modificados. También esta modificación no solo considerada desde el punto de vista en el tiempo de producción, también por el incremento de los fenómenos meteorológicos. A más de esto, de la afectación a los suministros de agua potable y de agua de riego. Dentro de estos hay diferentes sistemas de gestión. Aquí en el Ecuador se consideran 3 sistemas de gestión: el tema de gestión privado, el público y el comunitario. Pero partiendo desde lo comunitario, quería también poner un poco de énfasis en que cómo se verán afectados estos sistemas de gestión comunitaria de agua para consumo y de riego. O sea, es a través de la vulneración de sus derechos consuetudinarios. Van a tener un menor acceso al agua por el retroceso de los glaciares, que a su vez se van debilitando las bases sociales, las bases económicas y las bases culturales de las comunidades. Esto afectaría a su derecho de la autodeterminación. Producto de esto, existirá un proceso de migración. Conllevará eso un abandono de los procesos culturales y así también, y uno de los temas muy importantes del tema del idioma que hablan las comunidades, y creo que hoy como parte de este proceso de migración se verán afectadas de eso. Otra de las consecuencias también de esta situación, lo que está sucediendo es que existe una amenaza a los medios de vida. En este caso hay reducción de ingresos a las actividades de las comunidades aledañas que subsisten por la actividad turística, por la actividad agrícola y otras actividades, también la agricultura. Y una de las cuestiones importantes, la pérdida de la biodiversidad, afectando principalmente a la fauna acuática. Esas son algunas de las consecuencias que están avisorando y que también se seguirán avisorando con el pasar del tiempo si no se toman decisiones, y también hay una decisión política, no solo desde el Estado, sino también de nosotros como ciudadanos, de ver qué hacemos frente a estas problemáticas. Además de eso, hay que tomar en cuenta el agua de riego que es llevado para las plantaciones, para la actividad agrícola y para otras actividades económicas, y también hay que considerar el factor principal de los glaciares ha sido de abastecimiento de agua potable para las grandes ciudades. Tratando de conectar con lo que nos comentaba ahí, frente a los nuevos escenarios que debemos enfrentar, debemos partir del hecho de que, aunque dejemos de emitir todas las partículas de carbono, que el mundo se ponga de acuerdo para desde mañana dejar de hacer emisiones de gases de efecto invernadero, la Tierra va a seguir calentándose. Esto por efecto de la inercia térmica. ¿Qué significa eso? Que cuando un cuerpo se está calentando, aunque se le retire la fuente de calor, este cuerpo va a seguir calentándose por un tiempo, aún sin la fuente de calor. Entonces, debido a ese efecto, nuestros glaciares van a seguir contrayéndose. Entonces, es muy importante que primero entendamos cómo funcionan los glaciares y qué implican en nuestra vida. Los glaciares constituyen enormes reservas de agua dulce.
y actúan como reguladores hídricos. Significa que en temporadas de estiaje, cuando hay épocas de mucho calor de verano, el glaciar suministra agua a los diferentes ecosistemas. Entonces, si estas enormes masas de hielo llegan a desaparecer por completo, se alterarán estos ciclos hídricos. Entonces, es importante que en las comunidades más cercanas a los glaciares ya se comience a hablar al respecto. Aquí en los Andes ecuatorianos realmente las proyecciones no son de un futuro apocalíptico, porque nuestras grandes ciudades no se abastecen directamente de agua glaciar. No es el caso de las grandes capitales de otros países andinos como Bolivia, con La Paz y Chile, con Santiago, en donde ellos sí se proveen de agua directamente de los glaciares y donde la desaparición de los mismos implicaría consecuencias catastróficas. Debemos proteger a los glaciares, primero porque son testigos climáticos. Como son sucesivas capas de nieve, en ellos podemos leer cuál ha sido la historia climática de la Tierra. Podemos estudiar también bacterias, virus que sobreviven a estas condiciones extremas. E incluso también se pueden leer la historia humana en estos glaciares, porque también se pueden encontrar en ellos algunas partículas radioactivas de pruebas nucleares a kilómetros, realizadas a kilómetros de aquí de nuestro territorio. O tristemente ya se hallaron microplásticos, por ejemplo, en el glaciar de Nantisana. Entonces estos enormes testigos climáticos van a desaparecer antes de que los comprendamos por completo. Creo yo que es importante que las comunidades cercanas comiencen a hablar sobre estos problemas. Es importante que tengamos procesos ya de formación respecto a cambio climático, respecto a retroceso glacial, y también comencemos a proponer cuáles serían las medidas de adaptación a estos nuevos escenarios. Debemos considerar que ya no vamos a contar con estos reservorios de agua y hay que pensar a proveer de infraestructura que facilite estos sistemas de regadío más óptimos y también de regadío de auxilio para los cultivos. Entonces es importante ya comenzar a traer al diálogo estos temas. Lamentablemente nuestras comunidades más cercanas a los glaciares, ellos no son los responsables del retroceso glaciar, sin embargo serán los primeros en enfrentar las consecuencias. Debemos pensar que los verdaderos responsables de esta crisis están a kilómetros de aquí. Son grandes empresas, grandes fábricas que están enviando gases de efecto invernadero, quizás al otro lado del mundo. Sin embargo, nuestras comunidades van a ser las primeras en enfrentar estas consecuencias. Y eso también nos lleva a pensar en la justicia climática. Bueno, entonces todas estas son acciones que nos llevan a plantearnos estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a plantearnos en este mundo ya sin glaciares? Pero debemos pensar también ya en el mundo que les vamos a dejar a nuestros nietos, en los que ellos sí van a tener que asumir las buenas o malas decisiones que tomemos hoy. Así que bueno, les dejamos estas inquietudes para que ustedes también puedan seguir aportando. Todo esfuerzo es bueno, todo esfuerzo va a ir sumando y podamos, aunque sea, alargar un poco más la vida de nuestros glaciares andinos. Entonces doy paso a Inti para ya las conclusiones finales de este primer espacio. Creo que dentro de las conclusiones y también dentro de las actividades que tenemos que realizar nosotros en pro de la vida, de la naturaleza, es necesario, a partir también de entender estas diferentes cosmovisiones. Que hace un momento se mencionó que para algunas personas el hecho de un glaciar puede significar solo la cuestión de aventura o de distracción, pero también existen otras formas de ver a los glaciares, como al inicio comenté, y a partir de eso se ha creado y se ha desarrollado modos de vida, como la agricultura, el mismo calendario agrícola, y eso se ve afectado. Creo que dentro de las consideraciones que nosotros debemos realizar es sí topar estos temas, tener más conciencia de lo que está pasando, y no solo con los glaciares, el glaciar es solo una parte pequeñita de los problemas que están sucediendo, también posteriormente toparemos el tema de los páramos, cómo los páramos están perdiendo la capacidad de retención del agua, y qué importante es mantener y cuidar los páramos. Eso también, hay otros efectos también, otros temas interesantes para hablar. Esta vez no lo vamos a topar, que serán a futuro, y ahí lo estaremos conversando. Sí, finalmente también para cerrar mi intervención e ir cerrando el primer café, quisiera dejarles también un mensaje de esperanza. Todas las acciones que vayamos realizando en pro de cuidar nuestros bienes comunes se van sumando. No lo veamos todo como algo perdido. La ventana de oportunidad sí, cada vez se va estrechando, pero es necesario que esta generación tome decisiones concretas frente a esta problemática del cambio climático. Entonces todo va sumando, como por ejemplo preferir la bicicleta al auto, rechazar fundas plásticas, tener una alimentación más saludable con la disminución de carne roja y también repensar nuestros estilos de consumo. Todos estos pequeños esfuerzos en realidad van sumando. La intención es que vayamos contagiando a más y más personas para poder repensar nuestra forma de habitar el planeta. Y justamente esta es la misión del colectivo Conumpacha, y ahora con este primer conversatorio en nuestro sueño que hemos llamado Mientras el café se enfría, hablemos de cambio climático. Así que queremos invitar
invitarles a que nos hagan llegar sus sugerencias sobre los temas de los que quisieran conversar referentes a combatir el cambio climático que nos está afectando a todos y en todas las dimensiones de nuestra vida. Bueno, muchas gracias chicos por sus aportes, por hacer de este espacio muy interactivo, por ampliar realmente el conocimiento de todos quienes nos están viendo acerca de los glaciares y su importancia. Bueno, quisiera mencionar algunos temas, precisamente esto de que los glaciares andinos tropicales ya están en vías de extinción, que tenemos que admitir que es probable que en algunos países sí van a desaparecer. O sea, es un problema que tenemos que aceptarlo tal cual, pero eso no significa que tengamos que quedarnos sin hacer nada. Tenemos que empezar a abrir estas discusiones de cómo va a ser este futuro en donde los glaciares sean mucho más pequeños de los que recordábamos o tal vez ya no existan. Quiero también recordar por qué debería importarnos esta desaparición. Se pierde en muchos aspectos, se pierde en el aspecto científico. Perder los glaciares significa perder los testigos climáticos que tenemos, se pierde este tipo de información valiosa que nos ayuda a determinar la situación de nuestro planeta. También en las fuentes hídricas o también, como mencionó Inti, se pierden modos de vida y se pierde mucho esta cosmovisión de los pueblos andinos. Por eso es que debería este problema tener bastante más importancia en la discusión general de todos. Quisiéramos que nos sugieran qué tema les gustaría que abordemos para así de tal manera discutirlo, para aclarar dudas y siempre con una tacita de café al lado para poder estar aquí para conversar, para concienciar sobre el daño ambiental y para también poder generar soluciones. Bueno, yo quisiera agradecer la acogida que ha tenido este primer conversatorio. Bueno, eso nos compromete también a continuar con este sueño y esperamos sus recomendaciones. Esperamos que nos sigan en nuestras redes en Instagram, como Kunun Pacha, y bueno, pues puedan también compartir y sugerirnos las publicaciones que desde allí venimos proponiendo para entablar este diálogo, este encuentro alrededor de temas que tienen que ver con cambio climático. De mi parte es todo. Síganos en nuestra página de Kunun Pacha. En esa página van a poder encontrar información no solamente de lo que produce Kunun Pacha, sino de otras redes sociales con las que nos hemos solidarizado, de acciones por el cambio climático, de acciones sobre todo para generar conciencia, pero también tenemos un espacio para los más pequeños para que puedan compartir con sus primos, sus sobrinos, sus hijos, sus hijas, temas sobre cambio climático para los niños, acciones puntuales y sobre todo que podamos generar conciencia con todos como sociedad. Ahí nada más, gracias, y el próximo café les estaremos avisando a través de nuestra página. Nos vemos. Antes de finalizar, quería comentarles el nombre de Kunun Pacha. Es un término quichua. Kunun significa caliente y Pacha tiempo. Traducido al español, al castellano, sería el tiempo caliente. Estamos empezando y, como comentó Vero, estamos incluyendo no solo información de conocimiento científico, sino también de acciones que se pueden realizar y que pueden ayudar a mitigar y también a tratar el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que eso sería todo. Gracias chicos, Berito, Inti, David. Gracias por este espacio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales con un Pacha. El próximo conversatorio sí lo estaremos anunciando. Estén atentos. También si nos quieren dejar sus sugerencias sería para que podamos saber cuáles son los temas que quisieran de los que hablemos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.